Ok, estamos viendo entonces eh, nuestro, eh, nuestros operadores físicos, ¿sí? Para determinar el costo, ¿sí? En función de las probabilidades, ¿sí? Y las metodologías que estamos utilizando para ello, ¿sí? Entonces, cuando las selecciones son complejas, ¿sí? Podríamos tener, ¿sí? El select es complejo, entonces tenemos las conjuntivas, ¿sí? De que se cumpla la condición uno y la condición 2, ¿sí? Entonces, primero teníamos los índices simples, ¿sí? Que son índices diferentes por cada atributo, ¿sí? En ese caso, a la hora de determinar el costo del operador físico, se verifica si hay un índice sobre alguno de los atributos, ¿sí? Se busca sobre ese índice si se encuentra y se verifica si cumple las demás condiciones, ¿sí? Se busca un índice sobre alguno de los atributos, se busca, ¿sí? Primero se verifica si existe el índice, luego se hace la búsqueda sobre ese índice y se verifica si se cumplen las demás condiciones. El más económico, ¿verdad? Es el que tiene el factor de selectividad más bajo, ¿sí? Si hay un índice por cada atributo, ¿sí? Si cada atributo tiene su propio índice, se utilizan los distintos índices. Se recuperan los elementos y luego se interceptan los tres conjuntos obtenidos, ¿sí? ¿Sí? De los distintos índices, ¿verdad? Se recuperan sus elementos y se hace la intersección de los conjuntos obtenidos, ¿sí? Bueno, después, cuando los índices son compuestos, puede utilizarse solamente si cada uno de los atributos están en la condición de selección, ¿sí? Si los atributos no están dentro de la condición del select, entonces no pueden utilizarse, ¿sí? El tipo de índice determina el uso de algoritmos de selección simple, ¿sí? El tipo de índice, de índice compuesto, entonces va a determinar el tipo de algoritmo de selección. Después tenemos el otro tipo de selección de select, que es disyuntiva, ¿sí? Entonces se realiza una búsqueda y luego una unión de todas estas búsquedas que son disyuntivas, ¿sí? El hecho de que un solo atributo no tenga índice implica una búsqueda lineal de datos, que es la búsqueda más extensa. Ahora vamos a ver el costo de los operadores físicos que son de proyección, ¿sí? Primero vemos el algoritmo para cuando tiene duplicados, ¿sí? Entonces yo tengo B' y B, ¿sí? Para cada tupla T en la tabla B, ¿sí? Guardar en B', ¿sí? La tupla del atributo 1, el atributo 2 hasta el atributo I, ¿sí? Porque recuerdan que eso era una proyección. Y terminar. Este sería el pseudocódigo para hacer un ciclo for y guardar eso, ¿sí? Entonces, en este caso, la tabla de relación tiene registros que están duplicados, ¿sí? ¿Cuál es el costo? Debe recorrer toda la tabla, ¿sí? Porque esto era lo que ocupaba la tabla en el disco, ¿sí? Costo de resultado intermedio, ¿sí? Es guardar la tabla proyectada, pero la tabla proyectada B', entonces era inferior a B, entonces ese es el costo intermedio. ¿Mm? Ahora, cuando no hay duplicados, ¿sí? Basado en el ordenamiento, entonces vemos ahí los pseudocódigos. Para cada tupla T en V, ¿sí? Guardar en V', ¿sí? Las tuplas que cumplan, ¿sí? El atributo T1, T2 hasta Ti, ¿sí? Luego ordenar, se ordena acá en V en base a los atributos de proyección. Para cada tupla T en B', ¿sí? Guardar T en una B segunda si es que no existe T en B segunda, ¿sí? El resultado y se termina, ¿sí? En ese
entonces yo vuelvo a controlar la tabla B' y ya guardo las tuplas que no han sido duplicadas nomás, ¿sí? O sea, una comparación con lo que ya tengo hasta ese momento y solo aquellos que no están duplicados los guardo en B2, ¿sí? Bueno, entonces el costo de la proyección es el costo de recorrer en el disco por el tamaño del bloque, ¿sí? Por el costo de generar una proyección con duplicados, se le suma, ¿sí? Donde están duplicados, ¿sí? Y por el costo de ordenar esa tabla de duplicados, ¿sí? Que es para ordenar B' y eliminar los duplicados, ¿sí? Entonces, el costo de almacenamiento es el de la tabla proyectada sin duplicado finalmente. ¿Mm? Bueno, que va a llevar en cuenta entonces sería prácticamente la suma de hacer estas tres operaciones hasta llegar a este costo de almacenamiento. Bueno, la otra forma de hacer el costo de operadores físicos en proyección es basado en un mapeo, en un hash, ¿sí? En un mapeo. Se crea la tabla B', ¿sí? Entonces, para cada tupla TJ en B', aplicar la función de mapeo, ¿sí? Entonces, sobre cada tupla se construye una tabla hash en MP, ¿sí? Si la tupla, ¿sí? TJ, ¿sí? Que está en TI, dividido TI es igual a TJ nuevamente, entonces se va a descartar TI, ¿sí? Si no es así, se va a guardar esa tupla TI, ¿sí? En la función de mapeo FTI, ¿sí? Y luego se termina, ¿sí? Fin de sí, y retorna todas las tuplas en la tabla hash, ¿sí? En la tabla de mapeo, y termina, ¿sí? Entonces, este sería un pseudocódigo para hacer una proyección basado en mapeo, ¿sí? Donde se hace esta condición de descarte, ¿sí? Toda vez que al dividir, ¿sí? El mapeo de TI sobre esa misma tupla I sea igual a una tupla J, entonces se descarta la tupla I, ¿sí? Y si no, se guarda esa tupla I en el mapeo de TI. Bueno, entonces, ¿cuál es el costo de una proyección basada en mapeo? ¿Verdad? En hash. Entonces, se supone que la tabla sin repeticiones, ¿sí? Contiene todas las, las tuplas sin repeticiones, se pueda almacenar en la tabla hash, ¿sí? En ese caso, entonces sería el tamaño en disco de esa tabla más el tamaño en disco de la tabla con repetición, ¿sí? Si no, entonces se cumple que el tamaño en disco de la tabla más 3 veces el tamaño en disco de la tabla con una repetición, ¿sí? Bueno, este costo puede ser menor que el del ordenamiento, ¿sí? Que requiere memoria principal, más el costo de almacenar la tabla que ya no tiene las repeticiones de tupla, ¿sí? Bueno, después tenemos los costos de los operadores físicos join. El operador join, ¿sí? O reunión natural se puede evaluar de varias maneras distintas, ¿sí? Y ahí me aparecen los diferentes tipos de algoritmos, ¿sí? El nested loop join, ¿sí? El block nested loop join, ¿sí?
el que es merge sort join, el index join y el hash join, ¿sí? Entonces vamos a ir mirando un poquitito cada uno de estos algoritmos que puedo utilizar, ¿sí? A la hora de evaluar el operador físico que contenga una unión, directamente una unión o reunión natural o join como le conocemos, ¿sí? Entonces vamos a ir mirando. El primero es nested loop join, ¿sí? Entonces en ese caso, lo que estamos viendo es una condición de anidamiento, por eso se llama nested, ¿sí? Una condición de join que se basa en anidamiento, ¿sí? En un bucle anidado, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se cumple eso, ¿sí? Para cada tupla TA en A, ¿sí? No sería A, ¿sí? Para cada tupla TB en B, ¿sí? Si se satisface que TA y TB cumplen con la condición, ¿sí? De que tienen en cuenta un atributo, ¿sí? Una columna en común, entonces retornar el join de TA y de TB, ¿sí? Entonces, finalmente, básicamente, el costo de esta operación basada en anidamiento, ¿sí? De un anidamiento eh, de join, ¿sí? De la función join, es el tamaño, ¿sí? En disco de A más el registro de A, cantidad del registro de A, por el tamaño en disco de B, ¿sí? Ese entonces va a ser el costo de aplicar este algoritmo de anidamiento, ¿sí? De un ciclo de anidamientos de join que se construye bajo esta pseudocódigo, ¿sí? Entonces, se tiene que cumplir, ¿verdad? Se hace un for para cada tuplan A, para cada tuplan B se verifica, ¿sí? Si se satisface que TA y TB cumplen con la condición, entonces se retorna el join de TA con TB, ¿sí? Entonces, de cada uno de las tupla, entonces se va construyendo, ¿sí? Tupla, entonces se va construyendo el join tupla que cumple, aquellos que cumplen la condición, ¿sí? Entonces, esta es su fórmula. La otra opción sería una generalización del algoritmo anterior donde se tienen bloques, ¿sí? En este algoritmo se puede mejorar si se aprovechan los bloques de memoria disponibles, ¿sí? Entonces, si hay bloques de memoria disponibles o bloques de disco, yo puedo aprovechar mejor eso, ¿sí? Entonces, en ese caso, la carga por bloques, el costo sería costo de almacenar el bloque A, si en disco o memoria, más el costo de almacenar en el bloque A por el costo de almacenar en el bloque B, ¿sí? Entonces, si se tienen T bloques disponibles, ¿sí? Hay varios bloques disponibles, se dejan dos para entrada y salida, ¿sí? Si hay más de dos. Entonces sería el bloque A más TBA sobre T menos 2 para entrada y salida. Entonces multiplicado por el tamaño en del bloque B, ¿sí? Esto es cuando se tienen entonces los bloques, ¿sí? Después tengo que hacer una suerte de ordenamiento, ¿sí? ¿Sí? Y fusión. Entonces, este otro algoritmo lleva en cuenta entonces que mi join tiene que tener una fusión de ordenamiento, ¿sí?
tengo dos tablas. Si ambas tablas están ordenadas sobre los atributos del join, entonces las dos tablas tienen, por ejemplo, tienen un atributo en común. Entonces la clave de ordenación de esas tablas es justamente ese atributo que es común a las dos tablas, ¿sí? Entonces, el costo del menor, ¿sí? Entonces, podría yo, este sería una estrategia también, ¿verdad? Entonces, ordenar los atributos en base al atributo que va a ser el join, ordeno las dos tablas. En este caso, entonces, va a ser el costo de guardar en disco D, guardar la tabla A y el costo de guardar la tabla B, ¿sí? Si no, hay que agregar el costo de ordenación. Si es que no están ordenados todavía, entonces tengo que agregarle el disco de ordenar primero la tabla A, ¿sí? Y el costo de ordenar primero la tabla B, ¿sí? Que sería sería el costo de ordenar primero la tabla A, sería el costo de ordenar primeramente la tabla B, y ahí recién le sumo los costos de la tabla A y la tabla B en disco, ¿ok? Ese sería para el sort merge join, ¿sí? La otra posibilidad es el join indexado, ¿sí? Se usa si la tabla de la derecha, ¿m?, tiene un índice sobre el atributo de join, ¿sí? El costo es de leer A, ¿m?, y buscar cada registro de A por el índice, ¿sí? Entonces, en este caso está indexado, ¿sí? Si es que una de las tablas, la tabla que está a la derecha del join, tiene un índice sobre el atributo del join, entonces se lee, el costo es leer A y buscar cada registro de A por su índice. Entonces, el costo de leer A más el costo de buscar por el índice de A, ¿sí? El costo de buscar depende del índice, ¿sí? Esa es una relación que siempre se cumple. Bueno, también el join se puede mapear, ¿sí? Entonces se dividen las tuplas de cada relación utilizando una función de mapeo que cumpla una determinada condición, ¿sí? Entonces, acá están las particiones de R y las particiones de S. Se tiene un mapeo, ¿sí? Y entonces también en ese caso, ¿verdad? Se utiliza una función de mapeo para hacer el join y se puede estimar el costo de operar haciendo esa función de mapeo previa, ¿sí? Entonces, h es una función que asigna a los atributos de join los valores de 1 hasta n1, ¿sí? h a sub 0 hasta h a sub 1 va a denotar las particiones de A que está inicialmente vacía, ¿sí? Se colocan las tuplas en cada uno de ellos, ¿sí? HBO hasta HB denota las particiones de B de la otra tabla que está inicialmente vacía. Y se colocan las tuplas de HBI, ¿sí? Dado que se cumplen ahí los atributos del join de las tuplas B en base al atributo del join, ¿sí? Al aplicar la misma función de mapeo para ambos particionamientos, cada tupla de A y B que tengan resultados iguales a la función de asociación estarán en la misma partición, ¿sí? Entonces esa es una forma también de trabajar con join, hacer un mapeo previo, ¿sí? Y de esa manera también se puede trabajar, ¿sí? Entonces acá me muestra cuál sería eh, los algoritmos, ¿sí? El primero es la fase de partición, ¿sí? Luego la fase de carga en la segunda parte, ¿sí? Entonces, el costo total, MA, es los bloques de la tabla A y MB son los bloques de la tabla B, ¿sí? El costo es la suma del costo de partición y el costo de carga, ¿sí? Entonces, dos veces MAMB, los bloques A y B, más MAMB, que es el costo de carga de cada uno de ellos,
entonces finalmente resulta que es 3 veces el costo de los bloques de A y de los bloques de B sería en el caso de que hago un mapeo previamente, sí, que tiene una fase de carga y una fase de partición. ¿Mm? Entonces, eso es lo que gano haciendo un mapeo, ¿ok? Y estos serían los algoritmos para hacer la partición y la carga, ¿ok? Entonces, el árbol de ejecución, recordamos que es un árbol que está optimizado, ya tengo el árbol de ejecución, ¿sí? Entonces, una vez que utilice todas estas metodologías de costo, ¿verdad? ¿Sí? Todas estas metodologías de costo que presentamos, entonces yo ya voy a tener un árbol de ejecución, ¿sí? A partir del álgebra relacional también apliqué todos los criterios de costo, ¿verdad? Para tener un árbol de ejecución, ¿sí? Se optimizó ya en base a los costos, ¿sí? Con todos esos algoritmos que presentamos, ¿sí? Con todas esas metodologías se optimizaron y ahora entonces ya se tiene el árbol que está optimizado. Se cambian entonces los operadores lógicos por físicos. Por ejemplo, un join se cambia por index join o hash join, ¿sí? O sort merge join o block nested block join, ¿sí? Entonces esos son operadores físicos, ¿sí? Entonces un join se cambia por alguno de estos métodos que presentamos, ¿sí? Son operadores físicos, ¿sí? Y por ejemplo, los operadores select de proyección, ¿sí? Selección se eran cualquiera de estos. Estos ya son los operadores físicos, ¿verdad? Selección sin índice, selección con índice, selección de igualdad, de comparación, selecciones complejas. Acá entonces se va construyendo los operadores físicos, ¿sí? Y los de proyección la misma cosa, ¿verdad? Decía la proyección sin duplicados, basado en ordenamiento, ¿sí? Y la proyección basado en mapas en hash, ¿sí? Entonces esos ya son los operadores físicos, ¿sí? Entonces se cambian los operadores lógicos por la implementación física que sea más propia para el conjunto de tabla de relaciones de datos. Si hay más de un operador posible, se debe verificar el menos costoso. Se calculan los costos de las operaciones por nodo y el costo de almacenar resultados intermedios, ¿sí? Se suman los costos de todos los nodos, ¿ok? Entonces ahí ya se tiene el árbol de ejecución. Y ese árbol de ejecución es el que era el motor de evaluación, ya llevaba a cabo ese árbol de ejecución, ¿sí? Según nuestro modelo que hayamos visto. Y de esa manera, entonces, ya se procedía realmente sobre la base de datos, ¿sí? Una vez que se tenía ese plan de ejecución, ¿sí? De que el optimizador tradujo todo a los operadores lógicos, los tradujo a los operadores físicos, evaluó también los pasos intermedios, entonces se tiene un plan de ejecución, ¿sí? Y eso es lo que ejecuta el motor de evaluación sobre la base de datos realmente, y eso es lo que me pasa a mí. Entonces, eso es todo lo que tenemos detrás de una consulta, ¿sí? El álgebra relacional y los costos de las consultas. Entonces, cuando yo estoy trabajando con bases de datos, ¿sí? Y como dijimos, entonces esta metodología también aplica a almacenes de datos, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Con sus restricciones, sus salvedades, también esos principios están aplicando a los almacenes de datos, ¿sí? Que a partir de los lados de datos van tomando datos que están ordenados, estructurados, semiestructurados, no estructurados. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Termina así entonces esta segunda parte de nuestro taller 2.